Bienvenidos a este capítulo de Las Cosas que Pasan, un podcast donde hablamos de cosas que pasan. Y hoy estoy muy feliz porque me acompaña una persona muy especial. Es el hermano Jorge Medina, el decano del Instituto Bíblico Fuente de Verdad en Rancho Cucamonga. Nuestro hermano ha sido una grande bendición a la Iglesia Fuente de Verdad y a muchas otras iglesias del nombre, unicitarias, apostólicas, pentecostales. A más de eso, nuestro hermano está cada semana por Zoom dando estudios bíblicos, doctrinando a las personas y enseñando en muchas partes del mundo. Hermano Jorge, bienvenido. Estamos felices de que aceptó nuestra invitación. Gracias, pastor. Es un honor estar con ustedes. Shalom a todos. Hoy vamos a tratar un tema muy especial. Creo que hace muchos años no era controversial, pero últimamente se han venido desarrollando algunas diferencias en lo que es la teología del Espíritu Santo, hablando de las lenguas, de los dones, de hablar en lenguas, de no hablar en lenguas y muchos extremos. Entonces hoy quisiéramos abordar este tema para, con la Biblia, presentar lo que nosotros interpretamos como la doctrina correcta del Espíritu Santo. Antes de que entre, creo que no tenemos que decir que todos nosotros, hablando de la iglesia del Señor, la iglesia unicitaria, sabemos que es el Espíritu el que nos atrae, el que nos atrae a Cristo, ¿no? Es por obra del Espíritu Santo, pero eso es el bautismo del Espíritu Santo, esa es la llenura del Espíritu Santo o es un proceso. Entonces, deje señalar los extremos que hemos estado viendo en estos días. Algunos pensamientos enseñan que no es necesario hablar en lenguas para mostrar o probar que uno tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos trajo a Cristo, el que nos condujo a Cristo. Y también se habla de las señales de aquellos que creen, una de ellas siendo que hablan en lenguas. Entonces, el resumen de esa doctrina es que pues habla en lengua si quieres, pide ese don si quieres, pero realmente no es necesario porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. En el otro extremo hay hasta quien condena a alguien que no haya hablado en lenguas. Entonces quisiera que usted nos planteara allí lo que dice, porque nuestro hermano tiene dos maestrías, una de Urshan School of Divinity, otra del Seminario Fuller en Pasadena, California, maestría en idiomas bíblicas y la otra es maestría en doctrina apostólica. Así que, hermano Jorge, bienvenido. Creo que puse los parámetros y queremos escuchar. Gracias, pastor. Es algo sorpresivo, creo yo, o por lo menos fue sorpresivo la primera vez que escuché que habían algunos llamados pentecostales que indicaban que la evidencia inicial de hablar en otras lenguas no era algo necesario para saber que la persona había sido bautizada con el Espíritu Santo. Y siendo honestos al respecto, históricamente hablando, los argumentos que he escuchado de personas que piensan que todos ya tienen el Espíritu Santo una vez que se han convertido, se han bautizado, automáticamente lo tienen, son los mismos argumentos que utilizaban los protestantes en contra de los pentecostales en los albores de lo que llamamos nosotros el movimiento pentecostal moderno. Estoy hablando de los 1901 en adelante. Entonces, están recapitulando los argumentos que la gente utilizaba en contra de los pentecostales. Lo extraño de esto es que ahora son pentecostales, entre comillas, los que están diciendo estas cosas. Y es algo triste, creo yo, porque creo que es una traición al movimiento pentecostal en sí mismo. De la misma manera que hay gente que diría, sería una traición para los protestantes decir, ¿no?, que el Papa es la cabeza de la iglesia o algo así. Salieron de ahí, pero están volviendo para allá. Entonces, lo que necesitamos nosotros hacer es el empuje pentecostal original era
regresemos a las Escrituras, regresemos al libro de los Hechos. Y creo que eso es esencial. Am, Obviamente, en el tiempo que tenemos, no podemos desarrollar una teología completa, hablando bíblicamente con relación a cada faceta de esto, pero creo que el libro de los Hechos, el capítulo 2, es sumamente importante en esto. Um, entonces, no podemos saltarnos el libro de los Hechos, como algunos hacen, irnos directamente a las epístolas para ver cuál es el plan de salvación. Una vez más, esa ha sido la táctica evangélica por muchos años, en contra de aquellos que creemos que el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de pecados, ¿verdad? Se saltan del el libro de los Hechos, se van directamente a Efesios 2:8 o algo así. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es de don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ve, no se necesita el bautismo en el nombre de Jesús. Eso es algo equivocado, es una muy pésima manera de utilizar la Biblia. Tenemos que agarrar la Biblia como un todo, y esa es la característica apostólica. Creemos todo el Antiguo Testamento, creemos todo el Nuevo Testamento, y conjuntamente son el testimonio de Dios con relación a la salvación del hombre. Lo de Génesis se realiza en el libro de Apocalipsis. Hay una reconciliación total, una restauración total de todo. Entonces, um, Hechos capítulo 2 es necesario, y no sé, vamos a ver si hay algún punto específico de contención donde tengamos que pausar, pero déjeme recapitularlo de esta manera. En Hechos reciben el Espíritu Santo, lo sabemos, el día de Pentecostés. Es por eso que el nombre que se nos ha dado a nosotros es Pentecostales, porque creemos que lo que sucedió en Pentecostés es para los últimos tiempos, y creemos que todavía estamos viviendo en los últimos tiempos. Hablan en lenguas, esa es la evidencia o la señal de que ellos reciben el Espíritu Santo. Son esas lenguas las que hace que la multitud reunida en ese día, en ese lugar, pregunten qué quiere decir esto. Algunos, burlándose, decían: están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro tiene que pararse con los 11 apóstoles ahí como su vanguardia, y les dice: estos no están ebrios como vosotros suponéis, son las 9 de la mañana. Entonces, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, quiero que noten ese vínculo que Pedro hace entre el hablar en lenguas, que es la pregunta que la gente está realizando. ¿Por qué están hablando en lenguas estos galileos? ¿De dónde aprendieron las lenguas en la cual todos nosotros hemos nacido? Entonces, las lenguas es la pregunta de la hora. Y el sermón de Pedro, el día de Pentecostés, tiene que ver con su respuesta a qué son estas lenguas. Y ahí es donde Pedro hace el vínculo. Estos no están ebrios, esta es la hora, las 9 de la mañana, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, el que hace el vínculo entre el hablar en lenguas y el derramamiento del Espíritu Santo para el tiempo del fin es el apóstol Pedro. Y de hecho, um, hemos avanzado este argumento tanto en el Instituto Bíblico como en el canal de Defensores de la Fe en YouTube. Tenemos un par de videos al respecto, simplemente haciéndole exégesis a la interpretación lógica de Hechos capítulo 2. Y hasta el día de hoy nunca hemos recibido una interpretación alternativa que tome en cuenta el texto, que parta del texto y que lleguen a una conclusión distinta. Entonces, Pedro es el que está haciendo ese vínculo. Lo interrumpo. Entonces no dijo Pedro, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos días van a sacar demonios, van a tomar cosa mortífera y van a orar por los enfermos. Vinculó las lenguas. Ahora, el problema o la diferencia que hay en algunas creencias es, bueno, hablaron en lenguas humanas porque los oían hablar en lenguas de sus propios idiomas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre hablar lenguas humanas y hablar las lenguas de 1 Corintios 12 en lenguas angélicas, o el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla con Dios, nadie le entiende? Allí está que el punto de partida en donde
Pues no se necesita hoy hablar en lenguas porque hablo español. Yo no voy a ir a Alemania a predicar en español si puedo hablar alemán. Por allí va la situación. Quisiera que hablara sobre eso también. Gracias, pastor. Número uno, las lenguas nunca fueron para predicar el evangelio. Si estos 120 que reciben el Espíritu Santo el día de Pentecostés hubieran estado predicando el evangelio, no hubiera habido necesidad que Pedro se pusiera de pie y explicara lo que está sucediendo y les predicara el evangelio. Entonces, no vemos en ninguna parte del libro de los Hechos que las lenguas fueron usadas para predicar el evangelio. Entonces, eso es algo equivocado. Las lenguas son señal de la llenura del Espíritu Santo o del bautismo del Espíritu Santo. Eso es distinto. Ahora, el error que se comete es el de identificar el bautismo del Espíritu Santo con los diversos dones que el Espíritu Santo mismo trae. ¿Ok? Y permítame darles esta ilustración, y va a ser gráfica, y lo hemos hecho en nuestra iglesia local y ha sido de bendición para la gente, porque en Hechos capítulo 2 y el verso 38, donde Pedro explica cómo podemos aplicar el evangelio a nuestras vidas, es decir, da el plan de salvación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra para don en el griego es dorea. ¿Qué significa dorea? Significa un regalo, un don, un presente. Es decir, el Espíritu Santo se nos es dado gratuitamente cuando aceptamos la oferta de salvación de Dios y obedecemos por medio del arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Entonces, si tenemos, y vamos a decirlo ahora, ¿verdad? Tenemos un regalo y es el bautismo del Espíritu Santo. Este es lo que llamamos el dorea, un don, un regalo. Eso es lo que es. Ahora, en Primera de Corintios, por ejemplo, que es el versículo favorito de los protestantes, donde la Biblia nos dice que hay diversos dones. Unos tienen don de milagros, otros dones de sanidades, don de fe, don de diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Entonces, inclusive en 1 Corintios 12, una parte donde el apóstol está explicando esto y dice, cada miembro tiene un don en particular. No todos tienen el mismo don. Hablan todos lenguas, interpretan todos. La respuesta obvia es no. Cada quien tiene un don específico. Pero note que cuando él habla acerca de estos diversos dones, la palabra para don es diferente que la palabra utilizada en el libro de los Hechos. Entonces, en Hechos, Cristo con lo que hace en la cruz del Calvario compra este obsequio para nosotros y todo aquel que lo quiera recibir, lo puede recibir. Eso es lo que dice Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora note, si los apóstoles recibieron el Espíritu Santo hablando en lenguas, obviamente que todos los que van a recibir ese Espíritu Santo conforme a la promesa de Joel 2:28, en los posteriores días dice, Dios derramaré mi espíritu, van a recibirlo de la misma manera con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, el regalo, el dorea, es para todos. Ahora, en Corintios decíamos que la palabra para dones es otra palabra, y es la palabra carismata. Es el plural de carisma, de donde viene el nombre carisma o carismático. Es decir, el significado sí puede significar un don, pero también significa un talento, algo específico que la gente recibe. Entonces, la manera en que lo hemos explicado es, todos deben recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando lo reciban, no hay duda alguna que lo tengo. ¿Será que lo tengo? ¿Será que no lo tengo? Mejor pregunto a mi pastor por si acaso no lo tengo. Aquel que ha nacido sabe que ha nacido. Entonces, ¿cómo sabe que ha nacido? Porque habló milagrosamente en lenguas. A través de todo el libro de los Hechos vemos
gente recibiendo los 120 en Pentecostés, unos 12 hombres en Éfeso con el apóstol Pablo, incontables, no sabemos cuántos en la casa de Cornelio, posiblemente cerca de 50. Ninguna de esas ocasiones requiere una interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque es simplemente la señal de la presencia del Espíritu Santo o del bautismo del Espíritu Santo. Correcto, dice, mientras Pedro predicaba, cayó el Espíritu Santo. Entonces, él no estaba predicando en lenguas, él estaba predicando en En el griego. idioma que todos En el entendían. idioma, Sí. correcto. Entonces, me gusta que señala usted allí, 1 Corintios 12, hablan todos en lenguas. Eso es lo que usa esta creencia, que no todos van a hablar en lenguas. Pero usted está diciendo o está explicando que son distintas las palabras para el don en Hechos 2 y los dones en 1 Corintios 12. Correcto. El problema es que nuestra traducción al español, y creo que en la de inglés también, utiliza la misma palabra para traducir esto. Y todo idioma tiene sus limitaciones. Y no estoy diciendo es una mala traducción, simplemente estoy diciendo que hacer equivalente de las dos palabras es equivocado, dado el hecho de que Hechos utiliza una palabra, Corintios utiliza una palabra distinta. Entonces, en Hechos, una vez más, es un presente. Pero necesitamos recibir este presente para poder recibir los dones del Espíritu, o sea, los carismas, si quiere decirlo de esa manera. Cuando recibimos entonces y abrimos este regalo, dentro tenemos varios dones o talentos, o puede usted decir un talento sobrenatural o un don sobrenatural. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Tenemos el carisma conocido como palabra de sabiduría. Eso es una de las cosas que alguien puede recibir. Si es que he recibido ya el regalo, ahora cuando abro ese regalo, tengo carismas, tengo dones. Tengo aquí otro carisma, discernimiento de espíritus. ¿Por qué los tengo acá como herramientas? Porque eso es precisamente lo que son. Son herramientas espirituales para bendecir a la iglesia local. Entonces, tenemos el carisma de interpretación de lenguas, por ejemplo, que siempre tiene que funcionar junto con el don de diversos géneros de lenguas. Ok, deje interrumpirlo allí. Levante esos dos otra vez, esas dos herramientas, porque allí creo que está a lo menos el punto de diferencia, porque algunos piensan y creen que esto es el hablar en lenguas de Hechos 2. Correcto. Y no es así. Y que no todos van a tener estas herramientas específicas porque hablan todos en lenguas, seguramente que no, ¿no? Entonces, Exacto. me gusta mucho y yo sé que lo interrumpí, pero usted me va a interrumpir. Cuando Felipe fue a Samaria y Samaria recibió la palabra de Dios, y cuando oyeron que Samaria había recibido, dice, los cuales Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente está faltando algo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, o sea, en agua. Entonces, sí, porque se usa el texto en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y entiendo yo perfectamente bien que no vamos a bautizar a alguien en agua y decirle estás condenado, ¿no? Como el otro extremo sí lo puede hacer. Obviamente lo vamos a animar a que reciba el dorea del don del Espíritu Santo. Interesantemente, oraron por ellos no para sanar enfermos o sacar demonios o tomar veneno que no les iba a afectar, porque en la Escritura dice que imponían las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, esto me dice que tuvo que haber alguna reacción, porque Simón es un ladrón, ¿no? Y si Pedro y Juan ponen las manos sobre alguien y dicen, ya tienes el Espíritu, has recibido el Espíritu Santo, pues él hubiera hecho lo mismo, pero al otro lado de la carpa,
¿no? Tienes el Espíritu. Pero cuando Simón ponía las manos, si acaso lo hacía, no había reacción. Cuando Pedro y Juan ponían las manos, hablaban en lenguas, ¿correcto? Entonces, entonces, sabemos que el Espíritu atrae a la gente al Señor, sabemos que el bautismo en agua es para perdón de los pecados, pero hay un nacimiento del Espíritu con las evidencias. Llévenos, por favor, a Hechos 10. ¿Qué pasa allí y por qué es tan importante esa porción de Hechos 10, 44 al 48 con relación a lo que estamos diciendo? Gracias, pastor. Y permítame, voy a ¿Quiere compartir pantalla? Hágalo. algo que quiero apuntar acá, pastor, es que a veces la gente, y entiendo que estoy entrando un poquito a otro lado, pero la gente dice la señal o la prueba de que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Y entonces, y en la porción de Hechos capítulo 8 que usted mencionó, dice que habían muchas señales que se estaban haciendo y había gran gozo en aquella ciudad. Entonces ya tenían gozo, pero el gozo también es un fruto del Espíritu Santo. Pero sabemos que aquí que no tenían todavía el Espíritu Santo, aunque tenían gozo. Entonces, note que uno puede tener gozo, uno puede tener paciencia sin tener el Espíritu Santo. ¿Son estos fruto del Espíritu? Sí, en un cristiano maduro, claro que sí. Templanza y todo lo demás son fruto. Pero hay gente que es muy disciplinada, gente militar, que tienen templanza, pero nunca han recibido el Espíritu Santo. Hay gente que tiene gozo porque son sanados milagrosamente. Eso no implica que tienen el Espíritu Santo, es decir, que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, por eso fue necesario que vinieran ellos, los apóstoles, porque necesitaban que la gente, dice el verso 16 acá, que el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces, note esto, ninguno. ¿Qué tal el que tenía gozo? Él seguro que ya tenía el Espíritu Santo. No, aquí dice que ninguno tenía. Entonces es importante mantener las cosas separadas. El fruto del Espíritu viene obviamente con madurez, Sí. como en cualquier otro árbol, ¿ok? Pero entonces el fruto del Espíritu, ¿ese es de esperar? Claro que sí, debe haber amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y todo eso. Me gusta me gusta esa indicación que hacen, señala usted, ninguno de ellos y eran bautizados, solamente eran bautizados. Entonces, ¿para qué ir Pedro y Juan si ya están bautizados, ya están salvos? ¿No? ¿Para qué ir allá? Correcto, pastor, porque esa es otra de las posiciones, ¿verdad? Una vez que eres bautizado, automáticamente recibes el Espíritu Santo. Hechos 8 completamente refuta esa noción. Completamente. A través de Hechos se hace una diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, sí, habían sido bautizados en el nombre de Jesús y luego cuando les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Entonces, son dos cosas distintas. Ahora, mucha gente dice, pues aquí no dice que hablaron en lenguas, pero como el pastor ya ha enfatizado, Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo y les ofrece dinero. Si no hubiera habido una señal de que estaban Correcto. recibiendo el Espíritu Santo, pues yo me ahorro ese dinero. Simón hubiera hecho lo mismo, Correcto. ¿verdad? O sea, ¿Para qué ¿qué vio pagar por Simón? algo que nadie puede ver? Correcto, ¿qué vio Simón? Mire, si podemos ir al 10 de Hechos, porque aquí más claro no lo puede decir. Entonces, he oído a personas que tienen esta doctrina que le sacan la vuelta a esta porción o llegan justo antes que diga porque los oí hablar en lenguas. Háblenos poquito de eso y luego le voy a hacer unas preguntas difíciles. Gracias, pastor. Sí, Pedro, dice la Biblia, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, ahí tenemos la venida del Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión, o sea, judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, note lo que es llamado el don, es llamado el Espíritu Santo, pero
como dice nuestro pastor, mucha gente dice, "Ve, recibieron el Espíritu Santo", y dejan de leer ahí, Sí. en vez de seguir leyendo. ¿Cómo sabían que tenían el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, así sabía que la gente había recibido el don del Espíritu Santo, que hablaban en lenguas. Ahora, por el otro lado, hay gente que lee esto y dice, mire, ya fueron salvos y nunca habían sido bautizados, y dejan de leer ahí, Ujú. ¿verdad? Entonces tienen que seguir leyendo, porque Pedro responde, ¿puede acaso alguno impedir el agua Ujú. para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Y qué hizo? Mandó, no sugirió, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ambas cosas son necesarias. Hermanos, esto está en perfecta armonía con lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí lo tiene. En una ocasión había una discusión entre pastores sobre este tema, ¿no? Que las lenguas y no lenguas. Y pues todos daban su punto de vista. Y recuerdo yo era joven, mi papá se paró y dijo esto, dijo, una mujer embarazada, el niño que trae, ¿tiene vida, sí o no? Pues amén. Y hizo la segunda pregunta, ¿y ya nació? Pues obviamente que no. Entonces, hay personas que están en el proceso de creer, de recibir la justificación por fe, de arrepentirse, de cambiar, de que Dios los cambie, son bautizados. Ahora, la pregunta difícil que tengo para usted es la que hacen todos. Una persona se bautiza, con todo su corazón se arrepiente y nunca habla en lenguas. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Está salva? ¿No está salva? Obviamente nosotros no condenamos a nadie, pero ¿qué respuesta da usted a esa pregunta? Ya, sí, es algo muy común porque generalmente estas personas son las más lindas de todo el mundo, el hombre más fiel en nuestra iglesia por 40 años y quién sabe qué. Esta es la situación. Dios no nos ha llamado a nosotros a condenar. Amén. Dios nos ha llamado para predicar el evangelio, es decir, proclamar lo mismo que Jesús y los apóstoles proclamaron. El juicio se lo dejamos a Dios. Y la razón es simple, nadie puede conocer el corazón del hombre. Am, Vez tras vez se sorprende la gente cuando alguien hace algo o se le encuentra algo a alguien y dicen, pero era la mejor persona del mundo, siempre ayudaba, siempre hacía, que no sé Ujú. qué, y ahora viene la sorpresa que había algo en el corazón. No podemos juzgar nosotros, pero al mismo tiempo no podemos ir al otro lado. Si Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, y nosotros ponemos un signo de interrogación en ese no puede de Jesús, estamos violando la escritura. Estamos yendo más allá de lo que está escrito. No queremos hacer eso. Si Jesús dijo no puede, eso es lo que voy a proclamar y después voy a dejar el juicio a Dios. Porque, pastor, ese argumento se puede hacer en cada momento de la vida de la persona. La persona Correcto. viene al altar, se arrepiente, llora, se entrega al Señor, dice, pastor, voy a ir a mi casa a traer mi esposa, a mis hijos para que me vean bautizarme. Y entonces se va y se muere en un choque en el camino. No se pudo bautizar. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué hacemos con este pobre hombre? Yo no sé. Dios lo hace. Ujú. Gracias. Hermano, yéndonos al otro extremo también, porque los que defienden esta doctrina que no se necesita hablar en otras lenguas para probar, como dicen Hechos 10, porque los oían hablar en lenguas, también dicen algo que tiene mucho sentido y verdad, que hay personas que hablan en lenguas, pero son las más chismosas, son pecadores, o sea, no viven una vida del fruto, con el fruto del Espíritu. Eso también es verdad y obviamente no tenemos tiempo en este espacio para hablar de que realmente cuáles son las lenguas, no solamente el estar moviendo los labios y en el pentecostalismo se ven muchas cosas, ¿no? Y de corazones sinceros, ¿no? Que alguien quiere hablar en lenguas por la persona, alguien quiere ellos bautizarlos con el Espíritu Santo. Sabemos que esas cosas son desórdenes en la iglesia, pero no son puntos, no son argumentos válidos para hacer de los carismas
a la Doralia, o cómo se dijo en Dorea. griego. Dorea, perdón, ya le hice Doralia. Dorea, la diferencia gramatical que está allí que no podemos ignorar. Entonces, ¿qué aconseja usted a los pastores que sigan predicando qué? Ok, esta es la situación, porque a veces la gente que dice, ustedes juzgan demasiado, son los que también nos juzgan a nosotros, ¿verdad? Porque dice, ustedes están cerrando el cielo a la gente, pobrecitos, y se sienten mal cuando usted les dice que si no hablan en lenguas no van al cielo. Ok, nosotros no decimos que el que no habla en lenguas no va al cielo. Ok, tratamos de mantenernos dentro del marco bíblico. La Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es Pedro, una vez más, el que hace el vínculo entre el espíritu y las lenguas. No, no fue el hermano Medina, no fue el hermano Valverde. Entonces, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hermanos, alentar a todos. Es un regalo. Es un regalo y Dios ya pagó el precio por ese regalo. Entonces, de la misma manera que podemos decirle a alguien que fue sanado de cáncer porque un famoso evangelista oró por él, ¿quién hizo la obra? Pues el Espíritu Santo lo sanó. Pero eso no quiere decir que esa persona es salva. Nosotros vamos a alentarle a que siga en su proceso de nuevo nacimiento. Arrepiéntase de sus pecados, sea bautizado en el nombre de Jesús, reciba el Espíritu Santo. Hechos 2:39 para mí es clave en esto, porque para vosotros es la promesa y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, si tenemos un regalo que Dios quiere dar a todos y está pagado y es gratis, ¿por qué no alentar a la gente a buscarlo? Búsquelo con todo su corazón. Dios tiene más para usted. Esa es una invitación que no debería um, ofender a nadie. Pero ahora, digamos de esta manera, si estamos nosotros insistiendo, ¿ok? Digamos que soy una de esas personas, no somos, pero digamos que soy de las personas que dice, tiene que hablar en lengua, si no, nunca va a entrar al cielo, ¿ok? Y hay alguien que se esfuerza y va al altar y ora y llora, ¿ok? Digamos son 10 personas, 9 reciben y hablan en lenguas, uno no recibe y no habla en lenguas. El aliento que les di, por lo menos, si es que las lenguas son absolutamente necesarias para la salvación, pues 9 se van a la salvación, uno se quedó. Ahora, si soy del otro bando y les digo, tranquilos, todos ustedes 10 ya lo tienen, no necesitan buscar nada, tranquilo, quédense tranquilos. Ni uno de ellos lo va a buscar, ni uno de ellos lo va a recibir. Ahora, si estoy equivocado al decirles, estén tranquilos, todos ustedes ya lo tienen, estoy 10. condenando a 10 personas. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál de los dos males es peor? Prefiero errar por el lado de aquel que va a salvar por lo menos 9 de cada 10. Pero una vez más, nosotros no hacemos eso. Nosotros simplemente invitamos a la gente. Si alguno tiene sed, venga y beba. Y de eso se trata muchas veces, pastor. La gente que tiene más sed espiritual son la gente que uno puede orar por ellos y reciben el Espíritu Santo inmediatamente. Correcto, y estamos de acuerdo con lo que dijo Jesús en Marcos. Estas señales seguirán a los que creen. Y sí son señales, pero en Hechos, cuando se derrama el Espíritu Santo, no va a hablas en lenguas, sanas enfermos y sacas demonios. Esas, ¿cómo dice que Dios testificaba juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y derramamiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Me explico? Entonces, cuando predicaba a la gente, pues la gente era sanada, era liberada y recibía el Espíritu Santo. Pero los ejemplos en hecho son de las lenguas. Entonces, para comenzar a concluir, la pregunta entonces la respuesta para aquellos que dicen de las lenguas humanas y las lenguas angélicas, ¿por qué en Hechos 2 les entendían y por qué en 1 Corintios 14 habla misterios en espíritu y nadie le entiende? Pues la gran diferencia es si sabemos un poquito de la historia. Para las grandes festividades judías, como la Pascua, Pentecostés, la gente de los judíos venían de todas las naciones bajo el cielo. Jerusalén se llenaba de cientos de miles de personas que normalmente no estaban ahí. Los llamados judíos de la dispersión, judíos helenistas, judíos. Por eso es que en Hechos capítulo 2 dice partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eran judíos de raza, pero
habían nacido y crecido en diferentes lugares de la tierra donde hablaban otros idiomas. Hoy en día tenemos judíos españoles, hay judíos europeos, judíos americanos, cada quien habla su propio idioma, todos son judíos. Por eso es que ellos entendían las lenguas, pero note, no todos entendían todas las 120 lenguas o cuantas sean que se estaban hablando. Si la persona era de África y uno de los discípulos estaba hablando en lenguas, en una de esas lenguas de África, él posiblemente entendió esa lengua, pero seguro no va a entender la lengua de los partos y de los medos. Entonces, cada quien entendía alguna lengua porque era un contingente internacional que estaba ahí en Jerusalén. Pero una vez más, ahí no había problema con si entiendo qué quieren decir las lenguas o no. No hay traducción, ni ahí, ni en Hechos 10, ni en Hechos 19. No es necesario cuando las lenguas son la señal de haber recibido el don del Espíritu Santo. En Primera Corintios es el don de diversos géneros de lenguas. No es simplemente hablar en lenguas. Note eso, por favor, lea bien claramente en su Biblia. El don de diversos géneros de lenguas. Es decir, y este don, de acuerdo a la Biblia, puede ser usado dentro de la iglesia solamente con su ayuda, que es la interpretación de lenguas. Ese requisito no está en el libro de los Hechos, porque en Hechos puede ser 120, pueden ser 50, pueden ser 12, puede ser 125,000 los que reciben el Espíritu Santo al mismo tiempo, todos hablando en lenguas. Pero es dentro de la funcionamiento de la iglesia donde se requieren dones, como el don de discernimiento de espíritus, por ejemplo, que es necesario, pastor, a veces para saber, ¿esta persona está hablando en lenguas verdaderamente o no? O se está haciendo, ¿verdad? El don de discernimiento nos ayuda con eso. Entonces, esa diferencia es completamente importante. Pablo no está en contra de las lenguas, está regulando, está diciendo, los dones están bien, pero tienen que funcionar en orden específico. Y ese orden es necesario tenerlo. Pero note, Pablo está hablando a gente que ya son miembros de la iglesia. Primera Corintios 12:13, habían sido bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Una vez bautizados, una vez que ya recibieron el don, reciben los dones. Y esos dones son para el bien de la iglesia. Sí, para edificación de la misma iglesia. Bueno, hermano, lamentablemente hay diferencias y distintas creencias dentro del mundo unicitario pentecostal que pues se marcan esas diferencias, y con todo respeto nosotros solo queremos presentar esto para que la gente comience a estudiar más la palabra de Dios. Un fenómeno que yo veo también es que cuando una institución dice, esto cree esta iglesia, y si están bien, gloria a Dios, pero si no, arrastran a todos y hay mucha confusión, ¿no? Entonces creo que hacemos bien en evitar los extremos, ¿no? Y mantenernos centrados en lo que dice la palabra de Dios. ¿Correcto? Pastor, exactamente. Y a veces a mí me produce un poquito de curiosidad de ver de quién es el que comenzó con tal enseñanza. Normalmente es alguien muy carismático, buena labia, qué sé yo, y todo el mundo después lo sigue. Pero ¿de quién aprendió ese alguien? Es importante. Y si trazamos esto, va a ser de que aprendieron de alguien evangélico, protestante, porque están usando los mismos argumentos. No son argumentos nuevos, son los mismos argumentos que se refutaron en los 1900 por los pentecostales. Entonces, bastante extraño. Tenemos que regresar a la Biblia. El problema de esto, mis hermanos, es que hemos conocido a través de los años gente que vienen de ese tipo de persuasiones, y a veces sin ni siquiera nosotros saber de dónde vienen. Un hermano que asiste a culto, reciben el Espíritu Santo y se acercan a nosotros después del culto. Hermano, he estado en tal iglesia por tantos años, me decían que yo ya lo tenía, pero hoy recibí algo que nunca, hermano, me siento, es como que se les abrió el cielo. Y lastimosamente, a lo que ha llevado esto en algunas iglesias protestantes evangélicas es de que si alguien habla en lenguas en el culto, inmediatamente lo callan o lo sacan afuera. Es decir, ya perdieron no solo las lenguas, perdieron interpretación de lenguas, perdieron don de discernimiento, perdieron milagros, perdieron el don de fe. Es decir, ya no hay ningún tipo
Sí. de dones del Espíritu. Entonces, esa sería mi pregunta para usted, dependiendo de dónde viene y qué creencia tiene. Si le están enseñando, cuando tú te bautizas, automáticamente recibes el Espíritu Santo, ¿qué dones del Espíritu operan en esa iglesia? Ujú, ¿Cómo los ha visto? ujú. ¿Cuándo? ¿Dónde profecía? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en la gran mayoría de los casos va a ser una historia triste de, no, nunca he visto nada de eso operar en mi iglesia. Hay muchos más argumentos que tal vez en un segundo episodio podemos cubrir, pero 1 Corintios, Pablo está corrigiendo una iglesia que solo hablaba en lenguas y no había palabra de Dios, o sea, para edificación. Y si entra un indocto ahí, pues va a decir que están locos y todas esas explicaciones están allí. Entonces, sin duda van a llover comentarios, preguntas y hasta reprensiones. Yo se las voy a enviar todas a usted. Muchas gracias, hermano Jorge. Aquí solamente tocamos un poquito de lo que es este tema y lo que se está viviendo hoy en el mundo pentecostal unicitario, lamentablemente, desde mi punto de vista. Sin condenar a nadie, sin dejar de amar a nadie, lo hacemos con todo respeto, pero Claro que sí. es tiempo de regresar a la Biblia. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Un honor haber estado acá con ustedes. Y perdone la autopromoción. El canal de Defensores de la Fe en YouTube tiene bastante material sobre el Espíritu Santo. Entonces, preguntas de por qué Jesús sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo y cuándo lo recibieron, cosas así. Ujú. Esta no es. No estamos con esto por los últimos 3 meses, pastor. Esta es parte de nuestra identidad desde el día de Pentecostés. Así que tenemos respuesta para todos esos argumentos que nuestros amados hermanos están prestando de los amigos evangélicos. Así que no, Diga el canal otra vez, por favor. es Diga el canal, Defensores de hermano. la Fe. Sí, en YouTube, si Defensor. pone youtube.com y le pone la rayita diagonal, Defensores de la Fe, va a ir directamente al canal. Tenemos lo que llaman un Perfecto. playlist, una lista ahí con todo sobre el Espíritu Santo y la Sí. unicidad de Dios y todo lo demás. Gracias. Y quiero dejar claro que al decir todo esto, no estamos diciendo que el Espíritu Santo no obró en las personas que se fueron acercando al Señor. Obviamente es el Espíritu, pero eso no es el bautismo, ni mucho menos las evidencias que tenemos en Hechos 10, 48, 44 al 48. Muchas gracias, Correcto. hermano. Dios lo bendiga. Le debo Sí, una pastor. cena en Flemings. Flemings. Dios lo bendiga. Amén. Dios lo guarde. Maranata, el Señor viene La pronto. Maranata. Bueno, hemos escuchado mucho, muy hermoso, de parte de nuestro hermano decano Jorge Medina. Y si usted necesita más información sobre eso, defensoresdelafe.com con la diagonal y allí van a encontrar muchos recursos. Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.